quería decir que es importante, yo les mencioné al inicio de este retiro, pero es importante que nos quedemos en el milagro. Dios está haciendo algo. Mira, a mí me da mucha alegría, otros testimonios que me compartieron durante el día, me da mucha alegría, alegría en Dios de verdad, porque Él es grande, porque Él actúa, porque Él es bueno, porque Él escucha, porque Él está vivo y está haciendo algo, ¿no? En las vidas de aquellos que le están abriendo su corazón de alguna manera. Es importante, yo mencioné y les vuelvo a mencionar esto, quedarse en el milagro otra vez. Yo les recuerdo esta parábola del evangelio de los 10 leprosos, ¿no? Vienen 10 leprosos, que la lepra era terrible, la lepra era, pues te rechazaban, eras sacado de la ciudad, de tu familia, eras expulsado de la comunidad y literalmente no era nada más la enfermedad, que de por sí sufrirla era complicado, ¿no? Y la lepra en el siglo primero se expandía a varias enfermedades, no era la lepra como entendemos ahora, pero se ampliaba a muchas otras enfermedades. La gente era expulsada, la gente no valía, entonces de hecho que Jesús cure a alguien de lepra, no es nada más que le quita la enfermedad. Y esto es maravilloso, cuando Jesús cura de lepra, aparte de quitarte la enfermedad, que es una carga, te restituye, te vuelve a ser persona, te reintegra a la comunidad, vuelves a ser, ya no eras. Esto es maravilloso, vuelves a ser, ya no eras. Ya no contabas, ya no tenías acceso a nada ni a nadie. Entonces el que Jesús sana al leproso le regresa a la vida literalmente, porque había sido echado fuera literalmente. En los caminos tenían que andar afuera y si se acercaba a alguien, tenían que estar con una campana y sonarla y decir que había un leproso para que la gente le sacara la vuelta. Entonces, aquí hay 10 leprosos. La parábola que les menciono es 10 leprosos y de esos 10 leprosos se sanan, ¿no? Y Jesús les pide que vayan y den parte a las autoridades religiosas y es para que les levanten esta acta de que eran leprosos y que los puedan integrar. Eso les pide Jesús, como que se haga el proceso completo. Y la parábola dice que solamente uno regresó a darle gracias a Dios. Solo uno se quedó en el milagro. Los otros se sanaron y se olvidaron de Jesús. Y esta es una tentación siempre, que estamos en un retiro y Dios hace algo y muy padre y a lo mejor nos pegamos hasta como un high espiritual, ¿no? Así como ando bien arriba, ¿no? Me siento muy bien emocionalmente, espiritualmente y luego abandonamos. No nos quedamos en el milagro. Regresamos a las mismas con los mismos o los mismos con las mismas, a las mismas vueltas en las que andábamos, a los mismos hábitos, ¿no? Y entonces a veces regresan estas cosas. No hacemos este proceso que yo mencionaba ayer que se llama de convalecencia, y la convalecencia es aprender a vivir sano. Ya me sané, ahora tengo que aprender a vivir sano, a que la enfermedad, no, el cuerpo lo eche fuera y ahora aprendo a vivir sano. Entonces, este retiro, cada cosa que ofrecemos, la gente que estamos en Nazaret, los retiros que ofrecemos, es un inicio, es un punto de arranque, es de ahí para adelante. Esto es importante que usted lo entienda. Una vez estaba hablando con Vicente, que es hermano de Hugo, y Vicente es mi compadre, es padrino de mis hijos, pero Vicente es también casi como mi hermano. Trabajamos aquí para Dios juntos muchos años ya. Primero nos peleábamos, me acuerdo, no nos queríamos o no me quería el Vicente, le caía medio gordo. Y de verdad que nos hemos hecho familia, Dios nos ha hecho familia. Y me acuerdo que una vez platicando con Vicente hablábamos un poquito de esto, de esta experiencia de retiro, de lo que Dios hace y de sentirnos bien, y que luego pasa como la dieta, ¿sabe? Cuando haces dieta y te privas y te privas y te privas y reacomodas muchas cosas y pierdes kilos, pierdes algunos centímetros, te empieza a quedar la ropa, ¿no? Haces un cuidado intensivo de tu cuerpo y tienes resultados, ¿no? Pero al terminar la dieta, ¿no? Regresas a los mismos hábitos. Se llama rebote.
¿no? Así le llaman en las dietas, que rebotas. Entonces regresas con los mismos kilos o las mismas libras o más a veces, ¿no? Y es como si no hubiese pasado nada. Si nosotros, después de este o cualquier retiro que viva, con nosotros o con quien sea, ¿sí? No reacomodamos al menos algunos hábitos, no reacomodamos al menos algunas cosas en nuestra vida, no empezamos a reacomodar cosas, entonces habrá un rebote espiritual, es decir, regresamos a donde mismo o a veces peor de donde estábamos. La vida cristiana es un proceso. La vida cristiana es un proceso, ¿sí? Es como que usted de repente se dio cuenta y que vive, digo mucho yo en el Daniel, pero aquí vive en batalla espiritual y se pone en guardia. Y empieza a resistir de alguna manera, ¿sí? Esta acechanza del demonio que quiere hacerme perder, que no quiere que la vida de Dios sea en mi vida. Entonces me pongo en guardia y empiezan a pasar cosas buenas en mi vida, pero luego bajo la guardia y entonces, pues ahí vienen los trancazos otra vez. Es importante que entienda esto, Hoy en la mañana yo les compartía, no nada más con afán de que entre y le dé like a una cosa. Mire, de verdad que los likes, que una cosa y eso, es lo de menos. Yo, José Juan, me siento responsable de, estamos entrando o estamos descubriendo algunas cosas en nuestra vida, me siento responsable de qué sigue. Y sí, cierto, estamos limitados por este medio que estamos de alguna manera compartiendo esos retiros, pero es importante. Yo le decía, si no es con nosotros, porque no, o sea, por la distancia y todo, búsquese un grupo de gente, ¿no? Hasta por este medio ahorita, y luego cuando salga de esto, a mí me parece, por ejemplo, me parece súper bueno que varios de la familia Barrón están metidos en el retiro, ya participaron en el otro, se vuelven como pues un grupo de apoyo, de soporte en este empezar a dejar que Dios, ¿sí? Vuelva a actuar, a vivir, a darles vida, a hacerlos felices. No digo, y no es que no son, sino felicidad de verdad la que viene de Dios de alguna manera. Entonces, yo les invito a eso, le digo, más que para darle like o que se metan al grupo para nosotros agregar gente, vamos a seguir ofreciéndoles cosas. Y algunos son retiros que siguen después. Otras cosas son conferencias que les invitamos al menos una vez al mes para repasar cosas que nos siguen ayudando en la vida cristiana. Otros son temas sobre vida cristiana, cosas que podemos ir agregando a nuestra vida poco a poco. No se trata de saturar tampoco. Yo le decía, mire, tome lo que le sirva, pero de alguna manera entre en un proceso, porque la vida cristiana es eso, ¿sí? Es este proceso donde vamos caminando, donde nos agarramos de Dios y vamos otra vez ir a un retiro, hacer alguna experiencia. No es como que ya se resolvió mi vida, no. Ya encontré dónde está la fuente, ya encontré dónde está la fuerza, ya encontré dónde está la felicidad. Ahora me aferro. Las situaciones difíciles seguirán viniendo. Esto es parte de la vida. La pregunta va a ser de qué estoy agarrado, de quién estoy agarrado, ¿sí? Y eso, créame, en la vida, en el día a día, en medio de las circunstancias, me encanta lo que decía Gabriel. Mira, otra vez, yo perdí a mi papá hace casi ya 2 años, ¿no? De una complicación también de enfermedad, un dolor impresionante, ¿no? Adoro a mi viejito, ¿no? Lo quiero muchísimo, ¿no? No es fácil. Pero otra vez, cuando estás agarrado de Dios, cuando entiendes la fe, cuando la esperanza nuestra no se acaba, ¿sí? Pues vives la vida diferente, ¿no? Hay otra perspectiva, hay otras luces, hay otras maneras. Entonces, es muy importante esto, es muy importante. Le recuerdo otra vez, y no quiero que se entiendan como, quiero que se enganchen a lo que estamos haciendo, es lo que les sirva de lo que estamos haciendo, ¿sí? Tómelo. Si encuentra otro espacio donde le ayuden a nutrir su vida cristiana, a seguir caminando y le queda más cerca y le queda más viable, tómelo. La cosa es, camine en Jesús, regrese con Jesús y dígale gracias. Señor, ahora muéstrame por dónde caminar y andar ahí de la mano de Dios de alguna manera.
No he puesto el águila, esta águila real o cómo se llaman estas águilas que tienen el cuello, no me acuerdo cuál es el nombre del águila, ¿no? Que representa mucho a los Estados Unidos. No la puse por 11 de septiembre, la puse porque la etapa del día de hoy comienza en eso. El señor Anthony de Mello, un sacerdote jesuita, escribió muchos libros, ¿no? Algunos los penó el Vaticano porque tenían ciertas influencias orientales, pero hubo su momento que Anthony de Mello, estoy pensando en los 80s, los 90s, cuando yo leía, ¿no? Sacó muchos libros buenísimos y combinaba el evangelio con otras verdades de otras religiones que compaginaban perfectamente eso que se llama las semillas del evangelio, de alguna manera que la verdad de Dios está en todos lugares, más allá de la religión, de hecho. Y uno de los ejemplos famosos, y a lo mejor usted ya lo ha escuchado, es este del águila, ¿no? Que un campesino encontró un huevo, ¿no? Un huevo de un águila, ¿no? Por ahí extraviado y lo recogió y se lo llevó a una gallina para que la gallina lo empollara, ¿no? Lo empollara con los otros huevos que tenía. Y entonces nacieron los pollitos y nació el polluelo, no sé cómo se llama, del águila también nació, ¿no? Y creció con los pollitos, ¿no? Creció con los pollitos y se hizo gallina. Creció con los pollitos. Y cuando estaba creciendo, en una ocasión, ¿no? Comiendo maíz o comiendo del suelo, lo que comen las gallinas, con la vida habitual de las gallinas, ¿no? Miró un ave que de manera majestuosa, ¿no? De manera impresionante, ¿no? Se desplazaba en el cielo, ¿no? Y les preguntó a sus otros compañeros pollos como, ¿qué es eso? ¡Qué maravilla! ¿No? ¿Qué cosa tan impresionante? Y le dijeron, no, pues eso es un águila, es de las aves más admiradas, vuela impresionantemente, pero tú eres pollo, le dijo, tú eres pollo, tú no eres águila, ¿no? Tú no eres águila. Y el ejemplo, la historia o la fábula que nos cuenta Anthony de Mello termina diciendo que y vivió como pollo y murió como pollo. El día de hoy, ¿sí? La etapa 5 es la adolescencia y tiene que ver con identidad. ¿Con quién soy? Identidad es, por un lado, lo que adquirimos, si se hace el proceso bien, dice Erickson, o confusión. Entonces, identidad versus confusión. A veces, ¿sí? Nos han dicho en la vida, alguien nos ha dicho en la vida que tú y yo somos pollos, y somos águilas, ¿no? Y a lo mejor los que le van a las Chivas no les va a gustar el ejemplo, pero somos águilas todos, ¿no? Somos águilas, de verdad. La naturaleza, lo que somos en Dios es impresionante. El día que los seres humanos descubramos lo que somos, de verdad se acaban muchas cosas. Yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. El día que vivamos como eso, como hijos de Dios, ¿sí? Y me descubra como hijo de Dios. Mira, primero adiós depresión, yo sé quién soy y sé lo que valgo. Cuando yo descubra lo que valgo delante de aquel que me creó y del mundo entero, ¿sí? Se acabó los racismos, los rechazos, porque yo soy hijo de Dios, tú eres hijo de Dios. Y nos empecemos a tratar con esta dignidad, ¿sí? Otra vez, el mundo, las situaciones, personas concretas, vamos a ver aquí en la adolescencia, en otros momentos, nos dicen que no somos. Ahora tenemos alrededor nuestro un montón de ideologías distorsionando literalmente la identidad de nuestros hijos, en todos los sentidos, confundiéndolos, ¿sí? Es impresionante. Es literalmente por los medios, por las redes sociales, el ataque de ideologías para distorsionar, para destruir de alguna manera quiénes somos de verdad. Entonces, no somos pollos. Hay personas que nos cortan las alas. O a veces nos las cortamos nosotros mismos. Por las circunstancias. Somos águilas, ¿sí? Somos hijos de Dios, que nadie le diga lo contrario. Usted vale mucho.
Si alguien le dijo lo contrario, le mintió. Usted vale la sangre de Jesús. Usted es un hijo de Dios, del Rey, del Señor, del dueño de todo. Más allá de el color, de la condición social, usted es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios. Esto es importante porque en la adolescencia, una de las cosas que pueden suceder es perder esta cuestión de ubicar quiénes somos. Algunas características de la identidad del adolescente, ¿sí? Erikson, ¿sí? Este es de quien estamos tomando la guía de las etapas. Erik Erikson, uno de los psicólogos no más reconocidos, ¿no? De los grandes psicólogos en la historia de la psicología en el último siglo y poquito, ¿no? Dice que en esta etapa, algunas de la identidad del adolescente, algunas no mencioné todas, a mí me parecen estas que puse aquí interesantes, ¿no? El cambio, ¿no? Dejas de ser una persona para pasar a ser otra, y voy a hablar de la cuestión del cambio un poquito más, pero una cosa que pasa en la adolescencia es cambiar. Muchas cosas cambian. Voy a hablar de esto con más calma. Luego él habla de estos 4 puntos que presento aquí, ¿sí? La perspectiva temporal, ¿sí? Otra vez, cuando llegas a la adolescencia, mira, de ahí para atrás, los niños todavía la cuestión temporal y espacial, ¿sí? El tiempo camina despacio, el espacio se nos hace muy grande con el desarrollo, ¿sí? Con el desarrollo físico, pero también con el desarrollo neuronal, la perspectiva temporal de la persona cuando llega a la adolescencia, de los adolescentes o de todos, cobra una nueva perspectiva, cobra una diferente, ¿sí? Y tiene que ver también con tu propio desarrollo, pero también con el cerebro, cómo funciona. La cuestión de la seguridad en sí mismo es otro de los elementos importantes que menciona como características. Empezar a tener seguridad en mí mismo, ¿sí? Otra vez, empieza un proceso de emancipación de yo, José Juan, ¿no? ¿Cómo hago? Hasta este punto, mi mamá, mi papá pueden servir de protectores, si lo hicieron, si no, pero aquí en adelante empieza seguridad en mí mismo de alguna manera, si se desarrolla. La tercera cosa que sucede en la adolescencia es la polarización de lo sexual, ¿sí? Hasta este punto, de hecho, en la primaria, mayoría de los niños, mire, cuando son más chiquitos, en la época otra vez de chiquitos, son así como muy cariñosos y con el sexo opuesto y todo, y es sin maldad, los niños están así, pero cuando están en la primaria, se hacen más bien como indiferentes, como los niños no buscan a las niñas, ni las niñas a los niños. Es más como que los niños se juntan, ¿no? Y las niñas se juntan. Es en la adolescencia donde los niños empiezan a voltear a ver a las niñas y las niñas, ¿sí? Empiezan a voltear a ver a los niños, ¿sí? Y empieza una polarización adecuado al grado del desarrollo del propio interés sexual. Los niños se abren a esta faceta de la vida, ¿sí? De la vida, aparte de los desarrollos hormonales que suceden en la etapa. La cuestión del liderazgo y la adhesión, de si soy líder o de si sigo a alguien, ¿sí? La integración a un grupo y qué rol juego en el grupo. Empieza a suceder mucho en esta etapa, en la etapa de la adolescencia. La palabra adolescencia viene del latín adolecere, ¿no? Que habla de transición, pero de una transición que nos lleva a crecer, a desarrollarnos, ¿sí? La palabra en latín, la raíz, ¿sí? O lechere, sin el a, ¿no? El sufijo a que tiene al principio, tiene que ver con crecer, con desarrollarse. Entonces, es una etapa de crecimiento en todos los sentidos en nuestra vida, ¿sí? Muchos niños, casi de 6 años a los 12, son del mismo tamañito, ¿no? O sea, el desarrollo, entran a primero de primaria y a quinto a veces todavía tal vez, y el desarrollo es como que no tan grande, al menos que empiecen como la preadolescencia un poquito antes, o sea, crecen poquito, pero llega la adolescencia y es como que, como un estirón impresionante, ¿no? Entonces es crecimiento. En este tiempo, en todas las culturas, ¿sí? Mayoría de las culturas, empieza a haber este tipo de ritos de iniciación de alguna manera.
ritos de iniciación. Todas las culturas, incluso en la misma religión, en la misma fe, se hacen tipos como de ritos de iniciación. Quiero que lo entienda de la mejor manera. Entonces, la adolescencia es una etapa llena de cambios físicos y psíquicos, ¿sí? Durante la cual es normal tener muchas dudas. Es normal preguntarse cosas. A veces sus cambios se dan muy rápido. Y a veces sean tan rápido que pueden ser para la persona agobiantes, que no sabe cómo lidiar con ellos. Y va a tener que como que tomar tiempo para adaptarse a cada uno de estos. En este tiempo, en esta etapa, los niños dejan de ser niños y empiezan su camino a ser adultos, de ser dependientes a ser independientes de alguna manera. Es una de las transiciones más importantes en la vida del ser humano, la adolescencia, ¿sí? Antropológicamente hablando, casi en todas las culturas, yo había mencionado, hay un rito de pasaje o de transición en esta etapa, ¿no? Los judíos tienen el bar mitzvah. El bar mitzvah a los 12 años que Jesús lo realiza, el niño deja de ser niño, ¿sí? Y pasa a ser parte de la comunidad de hombres adultos. Puede empezar a estudiar la Torá, puede empezar a participar en el templo, entrar. Antes de eso no puede, no cuenta, ¿sí? Pero en cada cultura se hacía un tipo de rito de transición de alguna manera. En Estados Unidos, y nuestros autores se enfocan mucho en eso, y a mí me parece que quise como culturizar un poquito la cuestión, porque estoy pensando que en Estados Unidos más la comunidad anglo, también la comunidad hispana de los que nacen acá, pero aparte la comunidad hispana tiene como una combinación de elementos de los hispanos nacidos en Estados Unidos, entre lo que la cultura tiene aquí y las tradiciones que traen. Entonces, en Estados Unidos tal vez tenga que ver con la graduación. Para los muchachitos de la preparatoria, ¿no? La high school, el baile del prom, le llaman, que es el baile de la noche de la graduación de preparatoria, ¿sí? Representa toda una transición, es muy importante. No es súper importante el vestido, con quién van a ir, etcétera. Tiene un montón de elementos, ¿no? Y puede ser una experiencia, pues, muy grata de transición, o puede ser una experiencia traumática, ¿no? Traumática de si nadie va contigo, de si te pasa alguna cosa rara, de una serie de cosas, ¿sí? Implica varias cosas la cuestión del prom, aunque a lo mejor no puedo explicarlo, pero es muy importante para el joven. Es otra vez dejar de ser. Indica como de ahí los muchachos se van a la universidad, mayoría de ellos dejan su casa literalmente, ¿no? Entonces simboliza de alguna manera mucho para los que vivieron esta etapa en Estados Unidos de alguna manera. Las diferencias con las de México, probablemente con las hijas de hispanos residiendo en Estados Unidos, está más enfocado en el desarrollo de la mujer, la cuestión de la transición, con la cuestión de la quinceañera, ¿no? La celebración como esta idea de transición, de mi niña deja de ser niña y pasa a ser una señorita. Es todo un rito también. Es todo un rito en esta época, en este tiempo, ¿sí? Algunas preguntas fundamentales, ¿sí? Que se hacen en este tiempo o que nos hicimos todos. A mí me parece una cosa que yo hablo cuando a veces los papás vienen conmigo y que están batallando con sus hijos adolescentes. Una de las primeras cosas que yo les pido a los padres es que se acuerden cuando ellas eran adolescentes, porque aparece como que se nos olvida y no empatizamos, y a veces nos frustramos en este querer como que es que este sí está mal, ¿no? Y no nos acordamos que todos, si no pasamos o hicimos las mismas cosas, sí pasamos más o menos los mismos desafíos, los mismos cambios, ¿sí? Pero al parecer a veces nos olvida. Algunas de las preguntas fundamentales que nos hacemos en esta etapa es ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? De alguna manera esta cuestión de en qué me estoy convirtiendo. No es un tiempo fácil, ni para los hijos, ni para los papás. No fue, no es, no será. ¿Sí? No será, es difícil.
los muchachos, muchos de ellos, muchachos, muchachas, por estos cambios repentinos, ¿no? Les empieza a crecer desproporcionalmente el cuerpo, ¿no? De un día al otro parece que cambiaron los barritos en la cara, el olor, etcétera. Es como que estos cambios a veces a nivel psicológico y emocional, te ves en el espejo, ¿sí? Te ves en el espejo y está comprobado, muchos adolescentes no les gusta lo que ven. Los cambios fisiológicos a veces vienen bien o a veces vienen mal. ¿No? Las niñas se descubren cambiando, los niños también, ¿no? Generalmente todo el cuerpo y su parte genital también y su desarrollo hacia la maduración en esta parte, en la parte sexual, ¿no? Entonces, no te gusta a veces lo que ves, ¿no? Empiezan cuestiones de grilla y de competencia, ¿no? Si uno ya creció y el otro no, si le salió bigote o si no se le salió bigote. Entre las niñas también empiezan a compararse con otras niñas. No es un tiempo fácil, ¿sí? Entonces hay varios cambios fisiológicos propios que se ven afectados también por los cambios químicos y hormonales. De repente están contentos y luego están tristes y luego están enojados. Cambian de humor impresionantemente, ¿sí? Y tiene que ver con todos los cambios químicos que también está pasando el cuerpo. Están dejando de ser algo y están aprendiendo a hacer algo y a veces no es sencillo. Todos pasamos por aquí. A algunos nos afectó menos. A mí me parece que ahora hay muchos más elementos en los medios que provocan crisis, ¿no? Ahora tenemos niños teniendo problemas porque no les dan tantos likes en sus redes sociales y cayendo en un proceso depresivo terrible porque la amiga la sacó del grupo o sea, cosas que tú y yo no estábamos expuestos, que no eran parte de nuestra vida, eran otra manera de alguna forma. Erickson nos habla de la autocracia de la conciencia que pasa en este tiempo, la autocracia de la conciencia, y lo explico con calma. Es decir, empiezo a definirme por los valores de autoridad. De hecho, en alienación a ellos, yo me empiezo a encontrar quién soy yo diferenciándome de alguien. Y eso a los papás nos causa comezón, nos causa como que qué está pasando con este muchachito. Entonces, nos definimos por los valores de papá, de maestros, de líderes de la iglesia, y a menudo tomamos distancia. Y convertirme de alguna manera en alguien distinto. Acá es súper importante también el poder de las palabras. Yo no mencioné ayer, pero lo que te digan afecta de manera impresionante. Esto yo lo mencioné en el Daniel también. Las palabras nuestras o bendicen o maldicen y psicológicamente marcan mucho. Si yo crecí y me afirmaron y me dijeron, tú puedes, adelante, eres inteligente, eres bueno, eres especial, lo vas a lograr, esas cosas pasan, las palabras tienen un poder y más cuando vienen de personas significativas, como mis padres, mis maestros, la gente en autoridad. Pero si sucedió lo contrario, si me dijeron eres un menso, ¿no? O compartía esta parte despreciativa y que afecta, de verdad, a veces afecta, así que la cuestión de, y cómo lo decimos incluso en nuestra cultura, la cuestión de, a mí me tocó atender, yo les contesto en el Daniel, me tocó atender a un señor en sus 40s, casado, con 4 hijas, ¿no? Que tenía problemas de identidad sexual en ese momento. Y todo tuvo que ver con que creció con sus hermanitas. Tenía un hermano mayor, 4 hermanas, y él era el menor. ¿Sí? Entonces, no hubo relación ni juego con su hermano mayor. Él jugó con sus 4 hermanas. Entonces, ¿qué juega con sus hermanas? Jugaba lo que jugaban sus hermanas. Y a veces el papá o el hermano mayor o la mamá lo encontraban jugando con sus hermanas a la comidita, a las muñecas, no lo sé, a las cosas así. Y le empezaban a decir, y a veces te digo, somos muy fuertes, muy tajantes, muy destructivos, como que eres un joto, como el término que utilizaba Hugo, ¿no? Y él creció como que cada vez que lo encontraban le decían, creció, fue a la prepa, conoció a su esposa, no estuvo de novio, le gustaba, le encantaba, se casó con ella, tuvieron hijos, era un tipo feliz.
le vino la crisis en los 40. Le vino la crisis en los 40 porque estaba trabajando repartiendo cosas y llegaba a oficinas y había otros hombres que le daban un teléfono, que le cerraban el ojo, que le aventaban besos y empezó, las palabras que le dijeron cuando iba creciendo empezaron a hacerle ruido en la cabeza. Y ahí empezó la confusión. Las palabras son impresionantes lo que te dijeron, ¿no? Si tu papá te pasa diciendo, eres un vago, eres un vago, eres un vago, eres un vago, ¿qué crees? Termina siendo un vago. Las palabras te marcan. Eres un engreído, ¿no? Eres un engreído, cualquier cosa. Eres un bueno para nada, uy, un bueno para nada. Eres un rebelde. Eso es lo que eres. ¿Qué termina siendo el niño? Es un rebelde. Entonces, la relación con los padres en esta etapa de la adolescencia es crucial. Aunque se trate de emancipación, de separarse, ¿sí? Porque sucede esto. Pero sucede. A mí todavía no me pasa, no que yo sepa, ¿no? Tengo dos. Natalia tiene 13 a cumplir 14 y Diego cumplió 12, pero se siente de 13 el Diego, de 14 más o menos, ¿no? Entonces, se avergüenzan de sus padres, ¿no? Encuentran la manera de rebelarse, amenazan con irse de la casa. Yo he visto casos muy severos, de verdad. Me acuerdo que una vez me traje una niña con un montón de problemas, ya estaba sexual, tenía 13 años, estaba sexualmente activa, ya tenía relaciones para conseguir droga, tenía problemas de droga. Vinieron conmigo el papá y la muchachita y me acuerdo que, mira, lo que más me impactó era el odio con el que la niña volteaba a ver a su papá y le decía, te odio, deseo que te mueras. Era impresionante, era, te digo, extremo, terrible, ¿no? En ese tiempo Natalia era una niña como de 3 años y yo era todo su mundo, ¿no? Ella, su papá para acá, su papá para allá, no estaba agarrada de mí todo el tiempo. Ella se iba a casar conmigo, supuestamente, ¿no? Entonces, estas cosas, y es como que, ¿cómo pasas de I love you, daddy, eres mi papito, te adoro, te quiero, a te odio y quiero que te mueras? ¡Wow! ¡Qué cosa tan extrema! ¿Sí? Entonces, empiezan a separarse. La emancipación es parte de alejarse de la casa, incluso, ¿no? Y lo más lamentable, algunos terminan suicidándose. La emancipación lleva, y las emociones y todo, a cometer suicidio. Esta edad es una de las edades en que más personas se suicidan, muchos adolescentes, o se matan en accidentes, muchos de ellos. Se rebelan contra sus padres y a menudo contra el Dios de sus padres. Muchos abandonan la fe en este tiempo y crean una crisis de fe. Es importante que haya elementos para que al descartar la imagen de Dios que tienen de los padres, puedan encontrar la propia, porque si no va a ser terrible para ellos. De hecho, tenemos una generación ya así. Muchos hijos de gente súper católica, súper entregada a la iglesia, hijos que no creen en nada. Es impresionante. Y es súper triste porque si entras en una crisis, ¿de dónde te agarras? Es impresionante. Anna Freud, para consolarnos un poquito, parece muy trágico, pero para consolarnos un poquito, dijo que la hija de Sigmund Freud, ¿no? Dijo que en cualquier otra etapa de la vida, ¿sí? Cualquier otra etapa de la vida, estas conductas, estos pleitos entre los papás y los hijos y los papás que se dan en la edad de la adolescencia, llevaría a la neurosis o incluso a una psicosis de algunos individuos o del sistema familiar. Pero que esta etapa, ¿no? La de la adolescencia, para el adolescente el conflicto, ¿sí? Es normal. Para los padres es loco, y desproporcionado tal vez, pero para el adolescente es normal. Y otra cosa, pasará. O sea, la etapa termina, todas las etapas, y esta es una cosa interesante también cuando hablamos de etapas de la vida del ser humano. Todas las etapas con sus cosas buenas, sus cosas malas, cuando hablamos de etapas, tiene un inicio y tiene un fin, y eso da de alguna manera esperanza. ¿Cómo encuentro mi identidad? Y uno de los autores del libro que estoy manejando se llama Dennis, ¿te acuerdan? Dennis.
Dennis Lin, ¿no? Dijo cómo vivió él la adolescencia, nos narra, ¿no? Cada quien la busca en diferentes realidades, busca su identidad en diferentes realidades. Si tú ves hasta entre tus propios hermanos cómo la vivieron, unos buscan de una manera, otros de otra, otros ganan para allá, otros para acá. Algunos se ponen como a mucho a hacer deporte, otros se agarran mucho en la escuela, otros se desvían y empiezan a portarse mal, ¿no? Otros se encuentran, etcétera, dependiendo. Otra vez, cada quien busca en diferentes realidades esta identidad, quién soy, ¿no? Dennis, ¿no? Primero se agarró de la escuela y nos narra eso, ¿no? Empezó a sacar las mejores calificaciones y pensaba como que esto me va a llenar, esto me va a hacer feliz, esto va a hacer que me sienta realizado, y empezó a echarle muchas ganas en la secundaria y en la preparatoria, en este proceso de la adolescencia, ¿no? Y al final descubrió como que no, o sea, empezó a caerle mal a algunos, había cosas que ya no le gustaban de la misma escuela, ¿no? Y luego se consiguió un trabajo, cuando llegó a la edad de que voy a trabajar, se consiguió un trabajo y empezó a ahorrar y a ahorrar. Y ahora quería ser como que, y es esta idea de sobresalir, ahora quería ser como que el muchacho de su edad, tenía 16 años, que tenía más dinero en su cuenta del banco, abrió una cuenta del banco y es como que yo voy a tener todo el dinero que no tiene ningún, empezó a ahorrar y ahorrar y ahorrar, y al final se dio cuenta que tampoco, que ni las calificaciones altas, ni tener mucho dinero en su cuenta porque estaba ahorrando, ¿sí? Porque era el mejor de la clase o el dinero, le llenaban. O sea, al final se encontraba vacío y no se encontraba en realidad quién era. Terminó en esta búsqueda y va a parecer como que ahí sí le va a atinar, pero ni ahí le atinó. En esta búsqueda terminó, ¿sí? Terminó entrando al seminario. Dame un segundito. Terminó entrando al seminario, ¿no? Otra vez, en quién soy, en destacar, terminó entrando al seminario y ni ahí se encontraba. Ni ahí se encontraba. Fue de hecho, y terminaba como que odiándose a sí mismo de cualquier manera. Fue en el seminario haciendo un ejercicio de identidad, ¿no? Medio espiritual y medio psicológico, que les invitaban a escribir como qué pasaba en su interior. Y dice que terminó escribiendo como 8 páginas. Y ahí, finalmente, en este desahogarse que tuvo, en esta experiencia, fue el abrazo de uno de los sacerdotes que estaba facilitando el retiro, ¿sí? Que encontró a Dios, que lo amaba. Esta fue la idea de lo que se manejó en el retiro, que lo amaba con todo. Lo bueno y lo malo, que no tenía que sobrehacer cosas para que Dios lo amara, que Dios lo amaba ya por lo que él era. Y lo amaba con las cosas buenas y con las cosas malas, como eres, ¿sí? Entonces ahí fue cuando paró esta búsqueda loca de quién soy. Y se encontró, ¿sí? De alguna manera en esa idea de soy y le pertenezco a Dios. Y Dios es quien camina conmigo de alguna manera, ¿sí? Y por eso también ponía una vez más la imagen del hijo pródigo. Me encontré por ahí esta foto, me encantó, ¿no? Fue un hijo pródigo un poquito más mayor, pero me encanta la ternura de cómo el papá sostiene al hijo. Cómo el papá sostiene al hijo, ¿sí? Otra vez, el hijo pródigo hace lo mismo, es emancipación, es separarse de sus padres, es buscar su propia vida, es perdiéndose, literalmente, es perdiéndose que logrará encontrarse, podrá encontrarse cuando llegue al sinsentido, cuando esté cuidando los cerdos, lo que yo le explicaba, cuando sepa que eso no es él, ¿sí? Que ha caído muy bajo, que ese no es él. De hecho, no apela a querer ser hijo de su padre. Dice como que, aunque sea un poquito menos, trabaje para mi padre y es ganancia. ¿Sí? Y regresa y el padre lo recibe y le recuerda lo que es. Mira, otra vez viene la cuestión de la identidad, no lo expliqué el otro día, pero que le pongan el vestido, ¿sí? Vestir en la Biblia quiere decir regresar la dignidad. Cuando dice que Dios vistió a alguien, quiere decir que regresó la dignidad.
Cuando nos bautizan, nos ponen un vestido blanco. Quiere hablar de la dignidad de los hijos de Dios. ¿Sí? Si usted recuerda el pasaje de Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso por el pecado, antes de sacarlos del paraíso, dice que Dios hizo unos vestidos y los vistió. ¿Sí? Es decir, le regresa la dignidad. Cuando llega el hijo pródigo, dice como que pónganle un vestido nuevo. Vestir en la Biblia quiere decir regresar la dignidad. ¿Sí? Pónganle el anillo. El anillo era como una tarjeta de crédito sin límite en el siglo I. Porque el anillo, ¿sí? En los intercambios, en los trueques, se sellaba con el anillo, los negocios. ¿Sí? Entonces le dice como que tú, o sea, primero eres mi hijo. Con el vestido le dice, eres mi hijo. Con el anillo le dice, ¿no? El vestido y las sandalias es, eres mi hijo. Con el anillo le dice, todo lo mío te pertenece. Todo lo mío te pertenece. Y luego hace una fiesta. ¿Sí? Lo recibe. Es la identidad. Finalmente, por el gesto del Padre entenderá quién es. Quién es en Dios de alguna manera. Entonces, recuerdos positivos y negativos. Voy avanzando de la adolescencia. Otra vez, las cosas que en esta etapa, en la adolescencia, todo lo que no quedó resuelto en la pasada, todo lo que no quedó resuelto en la anterior, o la anterior de la anterior, o la anterior de la anterior, te persiguen los demonios del pasado, como que aquí se te juntan. Y a mí me parece que eso hace más complicada la adolescencia. Las heridas de las etapas tempranas no te dejan y hacen que se complique más en esta etapa. ¿Sí? Ya les había comentado del ejemplo de Sheila. Sheila, que fue abusada a los 6 años por un primo de ella. Y todo lo que no tenía una buena relación con su mamá, todo lo que la llevó en tiempo de la escuela, en tiempo de la adolescencia, lo que le hizo fue alienarse de todo. Sheila no se relacionaba con nadie. Nadie en la escuela, se cerró. Hizo como un ostracismo, se encerró en sí misma. ¿Sí? Ahora, puse estas imágenes porque el abuso sexual en esta etapa, de hecho en porcentajes, en la etapa anterior en la escuela y en esta etapa es cuando más sucede. Tristemente voy a decir, esto no es algo bueno mencionarlo, pero el abuso sexual es súper común, más común de lo que usted se imagina. A veces pensamos, ¿no? Que usted o yo o algunos pensamos como que yo padecí, pienso que nada más me pasó a mí. Y cuando empieza a rascar en la historia de la familia, cuando pasan este tipo de cosas, nos damos cuenta de que de verdad pasó a muchas personas, pero muchos podemos llegar a la tumba con eso. Nunca echarlo fuera, nunca reconocerlo, no, nunca procesarlo, ¿no? Es súper común, no es bueno que diga esto, pero es así. Una de las heridas más comunes, ¿sí? En los retiros, dicen los autores, una de las heridas más comunes en los retiros cuando empieza a rascarle a la vida, ¿sí? Es el abuso. Varias personas de las que me contactaron el día de hoy, hombres y mujeres, ¿sí? Coincidían casi todos en lo mismo. Fueron abusados, algunos por su propio padre, ¿no? Entonces, es más común de lo que usted puede. Entonces, niños y niñas, ¿no? Son abusados, ¿no? Las estadísticas que tengo ahorita no sé si coinciden con las más actuales. Dice que 38% de las niñas, ¿sí? Son abusadas más o menos, 38%. Es un número súper alto. O sea, casi 4 de cada 10 niñas, ¿sí? Y luego habla de 10% de los hombres, 1 de cada 10 niños son abusados sexualmente. Ahora, algunos que estudian estas estadísticas dicen que las niñas tienden a exteriorizarlo más. Es decir, las niñas sí tienden a hablarlo. Los niños se lo guardan. Entonces, en realidad no sabemos si el porcentaje de los niños en realidad es más alto porque los niños se lo guardan por la manera en que procesan los niños y procesan las niñas. Las niñas procesan verbalmente y los niños procesan en la cabeza, en lo que llaman algunos psicólogos su nothing box, su cajita de la nada. Se lo guarda, ¿sí? Se lo guarda y a veces se refugia en el alcohol o lo procesa de alguna otra manera. Los efectos del abuso son devastadores siempre.
algunas personas de verdad se aíslan, como pasó con Sheila, no se relacionan con la gente, ¿sí? Algunos se vuelven promiscuos, ¿sí? Pueden terminar incluso en prostitución. Mayoría de las personas que ejercen prostitución fueron abusadas. El porcentaje súper alto es como 98, 99%. Tienen abortos múltiples y otros se convierten en abusadores sexuales también. Y la cadena sigue y no se rompe muchas veces. 81% de los ofensores sexuales son violentos, ¿no? 81% de los ofensores sexuales violentos, ¿sí? Que terminan reportando de alguna manera y porque realizan algo y son puestos en la cárcel y se hacen estudios, habían sido abusados sexualmente de niños. Habían sido abusados. Entonces, no importa, mira otra cosa, no importa que hayan sido obligados o obligados. Esto es algo psicológico. Las víctimas de abuso por lo general suponen que ellos provocaron el abuso y se echan la culpa. Se echan la culpa. Es muy raro, pero a veces no le echan la culpa al abusador, se echan la culpa a sí mismos. Y por eso a veces no se revela. Algunos lo ocultan el abuso detrás de, otra vez, el alcohol, la droga, la obesidad. ¿Sí? Una vez que sucede esto, afecta de ahí para adelante cómo te relacionas o cómo no te relacionas con las personas del mismo sexo, del sexo opuesto. El proceso de sanación de esto, ¿no? Y digo por las personas que comentaron y se abrieron o que están descubriendo, es delicado, pero es posible, ¿no? Ya había dicho, Sheila se aisló completamente de los niños. No, era como que no quería ver niños cerca de ella. Es importante como que visitemos esto con esperanza. Voy a hablar de eso. A veces para ver cómo nos comportábamos, cómo nos vestíamos, habla de cómo nos sentíamos. Entonces es como qué provocó lo que me hicieron en mi vida. Y a veces, digo, las fotos casi siempre salimos sonrientes y eso, pero a menudo también reflejan cómo nos sentimos. Sheila platica que le dieron algo de terapia y la terapia le ayudó a entender. Y confiesa ella que entendió un poco las cosas, entendió la situación, entendió los elementos, entendió lo que sentía, entendió todo, pero no sanó. Entonces, entender lo que pasó y cómo pasó, ayuda. Por supuesto que ayuda. Pero en realidad el que sana, y mire, esto es una verdad, el que sana es Dios. El que sana es Dios. Sheila entró en un proceso, ¿sí? De oración continua, de perseverancia. El proceso es importante, lo que yo le decía. El acompañamiento, la oración, Dios va sanando. Y es importante estar sano. Es importante estar sano porque si estamos enfermos, pues desde ahí nos relacionamos. Y a veces le hacemos daño a la gente que más queremos si no estamos sanos. Es importante estar sano porque un herido hiere. Un herido hiere. ¿Sí? Si su herida aún brota sangre, mancha a los suyos. ¿Sí? Hiere o hace daño en el lugar, ¿no? o en el medio en el que se encuentra. Sheila, ¿no? Tuvo que pasar por ese proceso, ¿no? Ver cómo Jesús le sanaba, ¿no? Todo un proceso de sanación. Y una vez sanada se convirtió en un instrumento de amor y de sanación de Dios. En adelante nos cuentan los autores, Sheila empezó a acompañar a muchas personas que se acercaban, que habían sufrido lo mismo que ella. Ahora podía ayudarles, podía hacer el camino con ellos, ¿sí? Entonces, ¿es posible sanarse? Por supuesto. La experiencia de Sheila y de mucha gente que lo ha logrado, ¿sí? Nos da esperanza. Pero hay que buscar la sanación. Si no la busca, ahí está. Ese demonio, ese fantasma, esta cosa, esta memoria, nos persigue. Mientras no la enfrentemos, ¿sí?
la entendamos y luego la pongamos delante de Dios y le entreguemos y le pidamos que nos sane, que sane nuestro interior. Al final del día, yo mencioné esto el martes, todo se reduce al amor. El amor que nos dieron o el amor que no nos dieron. El que nos negaron, ¿sí? San Juan Pablo II, que escribe mucho sobre el amor en lo que se llama la teología del cuerpo, él dice que lo contrario a amar no es odiar. Lo contrario a amar no es odiar. Lo contrario a amar es utilizar. Utilizar. No es odiar, es utilizar. Es ver a la persona como un objeto. Entonces, es importante, una de las cosas más importantes en la sanación interior es sanar nuestro concepto del amor. Porque por lo que hemos vivido puede ser que esté dañado nuestro concepto, cómo lo entendemos. Y eso afecta nuestras relaciones. Entonces, nuestra imagen de Dios, regresamos más o menos a la misma dinámica o la misma estructura que hemos dado en los otros temas, ¿sí? Nuestra imagen de Dios en esta etapa. Y en esta etapa, la imagen de Dios cambia. Para las mujeres lo entienden de una manera y los hombres de otra, ¿sí? Las mujeres, porque es más relacional, más conectividad, su relación con Dios es distinta. Los hombres es más autonomía, separación, etcétera. Entonces, los hombres valoran más la conectividad. Las mujeres valoran más la conectividad y los hombres más la autonomía. Entonces, estas diferencias entre el hombre y la mujer que se empiezan a desarrollar en la adolescencia hacen que su relación con Dios sea diferente. Ahora, ninguna es buena o mala que la otra. A mí me parece que se complementan. La manera en que la mujer se relaciona y entiende a Dios complementa la manera como lo entiende el hombre, ¿sí? Es como la inmanencia y la trascendencia. No es que una se opone a la otra. La inmanencia y la trascendencia. Estas dos características de Dios se complementan para hablarnos de Dios. Dios es inmanente, cercano, ¿sí? Es persona, está con nosotros. Y es trascendente, es todopoderoso, es Dios. Es el Señor de la historia. Se complementan, ¿sí? Lamentablemente, en nuestro medio, el sistema, como nos hemos desarrollado, como se maneja a nivel ideológico, se enfatiza más las cuestiones de cómo lo entiende el hombre. Incluso en la misma iglesia, el Papa Francisco ha querido como que darle un vuelco a esto, más como, o sea, una iglesia de mayoría de mujeres dirigida por puro hombre, ¿no? Y no estoy diciendo que está bien, está mal, tenemos nada más una parte de cómo entendemos. Entonces, el sistema en general, de todo, de sociedad, de iglesia, de todo, de profesiones, ¿no? Enfatiza más bien como pasos hacia la autonomía, la independencia. En ese sentido es medio reduccionista. Funciona para los niños, no funciona para las niñas, ¿sí? Y es una cosa ahí todavía que se sigue debatiendo. Entonces, los puntos de vista tanto femenino y masculino acerca de Dios son importantes que los tomemos en cuenta. Voy a decir una cosa que a lo mejor a ustedes les puede sonar loco, pero es así. No, Dios no tiene sexo para que empecemos, ¿no? Partamos de Dios no tiene sexo, ni es hombre ni es mujer, aunque aquí lo ponemos como un señor viejo, ¿no? Grande de edad, ¿no? Que las barbas y el pelo simbolizan sabiduría, lo blanco sabiduría y pureza. Pero lo presentamos finalmente como un hombre todavía medio musculoso, vea, parece que hacía ejercicio, ¿no? Pero nuestra imagen así general de Dios ha sido la de un padre, ¿no? Y hay unas imágenes en la Biblia que nos hablan de la parte femenina, ¿no? En ese sentido, María es una bendición. Ahora, María no es Dios, quiero decir, esto también es importante, ¿no? Pero lo femenino de Dios, o sea, la imagen más cercana a la humanidad de la parte femenina, no tiene parte femenina, pero de Dios tiene que ver, o estas cualidades, ¿sí? De alguna manera lo encontramos en María, la ternura, ¿no? Estas imágenes que manejan algunos de los evangelios de cuántas veces he querido recogerte como una gallina, ¿sí? Trae a sus polluelos, ¿sí? De alguna manera, estas imágenes en esta etapa también desarrollamos la una
o la otra de alguna manera. Entonces, ¿cómo curamos la adolescencia? Estoy en la parte final y vamos a pasar al testimonio. ¿Cómo curamos la adolescencia? Los resultados obtenidos en una encuesta reciente mostraron que los adolescentes que acudían a la consulta externa, a buscar ayuda en una clínica universitaria, reportaban entre sus heridas más comunes las siguientes. Estas eran las heridas como lo que más reportaban de lo que estaba pasando en su vida. Materias reprobadas, ¿no? En su libreta de calificaciones, ¿no? Y eso puede ser complicado. Y las discusiones que esto provocaba con sus padres, el 28%. Rompimiento con su novia o con su novio, 24%. Discusiones con los hermanos y con los padres, 21%. Pérdida o alejamiento de un amigo cercano, 17%. Y estrés por causa de una enfermedad o alguna lesión, 16%. Muchos adolescentes tratan de olvidar el dolor volviéndose al sexo, a las drogas, al alcohol, solo para encontrar problemas más serios. Otra vez, sus problemas que no son grandes generalmente, se pueden hacer más grandes o los podemos hacer más grandes, ¿sí? Problemas más serios que pueden provocar accidentes, homicidios, suicidios. Que estos tres, accidentes, homicidios, suicidios, son las tres principales causas de muerte entre los muchachos de 15 a 19 años. Cuando a los adultos se les pregunta, a mayoría, yo no sé si fue así conmigo, yo creo que no, y tuvo que ver que, no lo sé, que estaba en el seminario gran parte de mi adolescencia. Cuando a los adultos se les pregunta acerca de la época más infeliz o tensa de su vida, por lo general hablan de los años de la adolescencia. Por lo general, otra vez, no es generalizado, pero muchos hablan de esa etapa. Una cosa importante que quiero hablar, y cerrar con esta parte, porque si no es como que pura tragedia, José Juan, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Es la cuestión de la esperanza. La adolescencia se puede curar. Hay buenas noticias. Hay estudios que también hablan, ¿sí? Hablan que el estrés que se vive en la adolescencia, todas las cosas que tienes que enfrentar, ¿sí? Aún con las situaciones más complicadas, cuando cursas estos años puede ser que te conviertas, hay grandes posibilidades que te conviertas en un adulto sano. Es decir, otra vez, es una etapa. Y la brincas y mucha gente que a lo mejor tuvo una adolescencia súper complicada, son personas adultas, sanas, trabajadoras, hechas, derechas, ¿no? Que van bien. Hay un estudio, ¿sí? Los resultados obtenidos en una encuesta reciente mostraron que los adolescentes que acudían ya mencioné eso. Muchos adolescentes tratan de olvidar, perdón. Entonces, quería mencionar un estudio. Hay un estudio de este doctor que menciono aquí, George Valiant, que hizo con 100 personas, 100 graduados de la Universidad de Harvard, una de las más prestigiosas, y a la hora que estudió y preguntó sobre adolescencia, varios de estos, y en un porcentaje muy alto de los 100 habían tenido problemas de adaptación, problemas de identidad, problemas serios, algunos de drogas, algunos de otras situaciones en la adolescencia, y mayoría de ellos, un porcentaje como entre el 90 y 95%, eran adultos, ¿sí? Eran personas sanas con una vida muy normal, muy normal. Otro estudio, ¿no? Que hicieron con 618 niños hawaianos en Hawái, que vivieron la adolescencia en una situación de riesgo, de pobreza, de delincuencia, de drogas, de alcohol, de familias disfuncionales, ¿sí? Mayoría de estos 618 niños que se les hizo el seguimiento por un espacio de 20 años, se convirtieron en adultos maduros y competentes. Nuestros autores nos ponen el ejemplo de Kim, una muchacha de 18 años. Kim, que a los 18 años, en realidad Kim no conocía el origen de su herida. Algo estaba mal con ella, pero nunca dio que el origen de su herida. Algunos puede ser que nos pase también esto, que algo está mal conmigo, pero no encuentro dónde fue.
Kim, a los 18 años, empezó a tener trastornos mentales serios que la llevaron a que la ingresaran en un hospital psiquiátrico, ¿sí? Un hospital psiquiátrico. Y no mejoraba, empeoraba, y no sabían qué pasaba con ella. La madre de Kim, ¿no? La madre de Kim le pidió a 6 mujeres que conocía del grupo de oración de su parroquia, 6 mujeres, que oraran por su hija, que no sabía y que no encontraban, y que de hecho se habían hecho exámenes, le habían hecho mucha terapia, habían investigado y no encontraban qué estaba mal con ella. Estaba mal, pero no encontraban qué estaba mal con ella, dónde había pasado el desajuste o la experiencia o el momento traumático. Y la mamá lo único que hizo fue ir a pedirles a esas 6 mujeres que por favor oraran por su hija. Las mujeres dividieron la vida de Kim, de esta muchacha, ¿sí? En 6 periodos cronológicos, comenzando desde el útero. O sea, se dividieron más o menos parecido a lo que estamos nosotros, como que tú vas a orar porque nadie sabía dónde fue. Entonces, se les ocurrió esta idea de, tú vas a orar por Kim desde que estaba en el útero hasta el año, y tú de los 2 a los 4, y tú de los 4 a los 8. O sea, se dividieron la edad, los 18 años, en 6 periodos. Y cada una de las mujeres, amigas de la mamá, se pusieron a orar por esta muchacha. Llevaron a Kim a la Eucaristía, fueron a la Santa Misa, y durante un periodo empezaron a pedirle a Dios, a Jesús, que curara a Kim, que si había sido en la etapa que les había tocado, que la curara. Si había tocado un periodo que les tocó, que en ese tiempo pasó algo y no sabemos, nadie lo encuentra, sánala, tócala con tu amor. En las misas se ofrecían por ella esto, ¿sí? Al paso de algunos días, extraño, pero sucede, Kim se sanó. Los, ¿cómo se llama? Se me fue el término. Se me fue el término. Lo que se manifiesta de la enfermedad, los síntomas, ¿sí? Desaparecieron de una, así como no supieron cómo llegó ahí, no supieron cómo se compuso, pero los síntomas desaparecieron. Y fue justo en este tiempo que estas mujeres oraron y dividieron, ¿sí? En estos 6 periodos. Kim se sanó, se casó, tiene hijos y lleva una vida normal. El otro ejemplo que tenemos nos lo cuenta Matt, y es con Cindy, alguien que vino a sus retiros. Cindy, de 22 años, a diferencia de Kim, sí sabía la razón, sí sabía dónde se descompuso su vida. Como a los 15 o 16 años, tuvo un intento de suicidio por sobredosis. Eso fue como donde explotó de alguna manera la cuestión. Después de la sobredosis, que la sobrevivió, de estar en el hospital, de hacer todo un proceso, ¿sí? Entró en un proceso de depresión crónica muy grave, Cindy. Después esto evolucionó en esquizofrenia, empezó a tener alucinaciones y otro tipo de cosas, ¿no? Y lo único que hizo Matt cuando vino al retiro, o el acompañamiento que le dio a Cindy, fue ponerla a visualizar, ¿no? El episodio de la sanación, de hecho le regresa a la vida literalmente, del relato de Lucas 8, 49 al 56 de la hija de Jairo. Después del intento de suicidio, ¿sí? Cindy se había sentido como muerta por dentro y con necesidad de que alguien la resucitara. Entró, ¿no? En el proceso que le acompañó Matt, uno de nuestros actores, entró en el recuerdo aterrador de la sobredosis. Y cuando entraron y visitaron el recuerdo, otra vez que a veces no es fácil, forcejeaba por el miedo y por el dolor de lo que experimentó. Pero en este forcejeo, mientras estaban en la oración, en el proceso, ¿sí? Se aferró a la mano de Jesús. Y lo que hizo Matt fue leer y meditar y explicar lo de la resurrección de la hija de Jairo. Entonces le pidió que se imaginara a Jesús
¿sí? Y en este momento en que estaba en la cuestión de la sobredosis, que se debatía entre la vida y la muerte, que se aferrara a la mano de Jesús, que tomara la mano de Jesús, sabiendo que nunca la soltaría. Y Cindy, en este momento que se imaginó tomada de la mano de Jesús, su mano izquierda con la mano derecha de Jesús, ¿sí? Su mano izquierda con la mano derecha de Jesús, sintió como la vida que ella sentía que la había perdido porque sentía muerte en vida, ¿sí? A través de la mano de Jesús a la de ella fluía, ¿sí? La vida que la inundaba de nuevo, que llenaba toda su persona. Desaparecieron las alucinaciones, desaparecieron las voces, volvió a la escuela, volvió a trabajar. Literalmente, Jesús le devolvió la vida a Cindy. Y esto que hizo con Cindy, esto que hizo con Kim, esto que ha hecho con tanta gente, ¿sí? Lo puede hacer contigo y conmigo.